tell you about the Yellow King. ¿Quién es el Rey Amarillo? ¿Qué relación tiene con True Detective? ¿Y qué demonios es Carcosa? Desde el año 2014, cuando salió la serie de HBO, todo mundo la ha relacionado con la yoxotería lovecraftiana, sacando decenas de teorías, conclusiones e incluso, aunque me he topado varios videos sobre la serie analizándola, todos lo hacen desde la perspectiva filosófica y moral, pero dejando de fuera lo más importante: ¿qué demonios es Hastur y qué relación tiene con la historia? Creo que es momento de que en Cthulhu TV te demos nuestra propia perspectiva. Este video no lo quería hacer hasta que terminara la cuarta temporada, porque parece que la nueva temporada tendrá muchos hilos relacionados a la primera historia, pero por lo complejo que se va poniendo todo, la nueva perspectiva que tendrá y las dudas que tienen los seguidores sobre Hastur, creo que era importante que primero hagamos este video con los cimientos de la primera temporada y cuando termine la cuarta dedicarle su propio video. Prepárate, porque es momento de entrar a dos grandes mundos: el mundo de lo lovecraftiano y el mundo corrupto y decadente de True Detective. La combinación perfecta para una gran serie lovecraftiana. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV. Esto es ¿quién es el Rey Amarillo y qué relación tiene con True Detective? ¡Comenzamos! ¡Bam! Recuerda que este video es solamente posible gracias al gran apoyo de los miembros del canal, la bandita que apoya con super chat, super stickers, nuestros mecenas de Patreon y la gente que ya se suscribió a nuestra plataforma morada, donde estamos haciendo stream casi todos los días. Gracias por tu apoyo, tú eres el verdadero rey de Carcosa. Sin más, comenzamos. I think human consciousness was a tragic misstep in evolution. We became too self-aware. Nature created an aspect of... En el año 2014, una serie de HBO nos golpearía muy fuerte. Una historia oscura y decadente en un mundo gris y bastante crudo como el mundo real, en el que el detective Ross Cole y Martin Hart se embarcan en la investigación de una serie de asesinatos y desapariciones en la zona de Luisiana, que son muy extrañas y que tienen varios patrones que parecen conectarlas. Pero el detalle más importante es que cada vez que encontraban un cuerpo, aparecían fuertes evidencias relacionadas a la brujería, algún tipo de magia, culto, cuernos de animales, ramas con formas de símbolos sectarios y mucho simbolismo que al inicio no queda claro qué es, pero entre más avanza la trama, descubriremos que esta gente no solamente tiene una gigante cadena de sectarios al más alto nivel, sino que también parecen adorar algo que incluso puede llegar a ser real. Poco a poco, la investigación va desenmarañando una red bastante compleja de desapariciones, de muchas mujeres, pero sobre todo también de niños. La oscura historia mezcla la investigación de los terribles y morbosos crímenes con el drama de la vida personal de los detectives y explota las diferencias entre ellos. Hart es un padre de familia cristiano, conservador y realista, aunque también con una doble moral, mientras que Rust, recién llegado, es un hombre solitario, raro, de una personalidad oscura y pesimista, y arrastra una depresión por la muerte de su hija. Él cree que la existencia humana es un desperdicio y tiene una filosofía bastante atea que ofende la mentalidad religiosa de los pobladores, incluso la de su compañero. Este detalle será vital para el desarrollo de la historia, pero todavía más importante, esa actitud que ambos juegan para adaptar sus vidas a este mundo horrible de True Detective, y que incluso en algún momento tienen que llegar a ser capaces de realizar cosas horribles para hacer el bien. Esto juega un papel filosófico que más adelante veremos en cada uno de los elementos lovecraftianos de esta historia. Hay que mencionar que se cuenta en 3 líneas temporales: el inicio del caso, luego casi al cierre del caso y finalmente varios años después. De hecho, cuando las trabas burocráticas los estaban limitando, los problemas personales de cada uno y las diferencias entre los oficiales, además de que una fuerza mística parecía alejarlos siempre que estaban a un paso de la respuesta, cada vez que iban a encontrar algo de valor, parecía que algo los terminaba separando, sin nunca saber qué sucedió en realidad. No sería hasta después de algunos años de estar peleados y con la obsesión de Rust de averiguar qué fuerza mística estaban enfrentando, terminan encontrando a varios de los miembros originales del culto, pero sobre todo al asesino principal que estaba causando muertes por toda Luisiana. Y ojo, es importante decirlo, Luisiana es un lugar místico, lleno de brujería, hechiceros, chamanes y diferentes cultos. Pero no importa en qué creyeran,
Todos le tenían terror a cada vez que se mencionaba Carcosa o el Rey Amarillo. Pero exactamente, ¿qué es esta entidad? Bueno, vayamos por partes. Hastur, también conocido como el Rey Amarillo, es una entidad cósmica que apareció por primera vez en el cuento de Ambrose Bierce, Haita el Pastor, de 1893. También conocido como el Innombrable, es un dios primigenio Lovecraftiano cuya figura fue notablemente ensalzada por August Derleth, que le consideraba vástago directo de Yog-Sothoth y medio hermano de Cthulhu. Como ves, y al contrario de lo que muchos piensan, Hastur no fue creado por Lovecraft, sino por Bierce. Luego, fue usado por Robert Chambers y posteriormente por Lovecraft. Incluso, finalmente fue usado por August Derleth, siendo este último quien más uso le dio. Le otorgó niveles de poder, estatus y lo relacionó con Yog-Sothoth y Cthulhu. La primera aparición de Hastur en los mitos fue una mención en el relato de El que susurra en la oscuridad, la única historia escrita por Lovecraft en la que apenas se le menciona. La historia de este primigenio es casi desconocida y lo poco que se conoce de él es bastante desconcertante. Por un lado, se sabe que es uno de los seres más poderosos que han visitado la Tierra y algunos aseguran que es más fuerte que Cthulhu, aunque nunca se entregan pruebas de esto. Pero lo que sí sabemos es que ahora habita encerrado en una especie de prisión cósmica cerca de la estrella de Aldebarán, esperando el día y la forma en la que pueda quedar libre o alguien pueda contactar con él. También se sabe que ha sido adorado como un dios oscuro por algunos pueblos y cultos de nuestro mundo y que se le ofrecen sacrificios humanos, especialmente de mujeres y pequeños, algo que parece repetirse en la historia de True Detective. Es realmente difícil conocer sus intenciones o incluso su forma. No obstante, sigue teniendo seguidores que sostienen que Hastur es el verdadero poseedor del espacio sideral. Y muy importante, muchos de sus seguidores creen que trayéndolo a la Tierra podríamos obtener el conocimiento suficiente para entender la realidad de este mundo. Una verdad tan poderosa que todos vemos pero nos negamos a aceptar. Aquella verdad de que todo se ha podrido y el mundo está tan retorcido como las ramas que adornan la entrada a Carcosa, ya que solo el humano se ha querido inventar esta dualidad moral en la que existe el bien y el mal, cuando nada de eso, según los creyentes de Hastur, es real. Hay que aclarar que a pesar de los artes, las imágenes y cualquier foto que coloquemos en este video o veas publicada, esta entidad no tiene una forma original definida. Muchas veces se le representa como un ser similar a un pulpo, aunque es más habitual verle como el avatar del Rey Amarillo, su avatar humano. También se manifiesta algunas veces como un cadáver podrido, ya que Hastur es capaz de introducirse en los cuerpos muertos para manejarlos a voluntad. Esto puede verse en el relato El signo amarillo de Robert Chambers, en el que Hastur posee el cuerpo inerte y putrefacto de un hombre que debía llevar tiempo muerto. Aunque algunos sostienen también que parte de esta habilidad y el asunto de manejar cuerpos putrefactos no es más que una metáfora que nos dice que solamente los hombres podridos por dentro son capaces de seguir y entender el camino dictaminado por el Rey Amarillo, y solo ellos podrían ser caminantes de Carcosa. You know Carcosa. What is it? Otro de los misterios que envuelven a este ser primigenio es el signo amarillo. Dicho signo, que ha sido representado en diferentes mitologías, pero normalmente tiene esta especie de cruz con hélices o con espirales. Y la leyenda cuenta que es causante de grandes males a todo el que lo ha visto. Se dice que ha causado la locura, destrucción e incluso visiones directas del mismo Hastur. Algo que, como te imaginas, te lleva a la locura. Aunque a ciencia cierta no sabemos lo que es Carcosa, se entiende que es una ciudad extraterrestre situada en algún lugar del espacio, o tal vez en otra dimensión. En su firmamento se alzan las estrellas de color negro en las que parece existir un sistema solar binario, un lugar podrido, lleno de una flora aberrante, donde solamente yacen entidades sin alma, más allá de la comprensión humana. Y es el único plano donde el Rey Amarillo puede moverse mientras siga en su prisión celestial. Por eso es que se le conoce como el Rey de Carcosa. Todo
Todo el mundo entendemos que la serie tiene elementos muy esporádicos, pero muy importantes, con referencias visuales a lo que representa Hastur. Además, tiene conceptos filosóficos relacionados a Chambers, Lovecraft e incluso Thomas Ligotti. Pero ¿cuál diría yo que son los elementos directos que relacionan este mundo con el horror cósmico? Bien, para mí son 4 las piezas claves que relacionan a True Detective con el Rey Amarillo: Carcosa, el culto de Tuttle, el asesino Errol Childress y Rust. Así que vayamos a la explicación de cada uno de ellos. Todos los hombres desdichados que vagan en el mundo de True Detective se mueven como seres monstruosos con vidas horribles y sanguinarias que parecen ya haber perdido totalmente su humanidad, ya que son habitantes de Carcosa y no tienen alma, y han hecho tanto daño a los demás y les han hecho tanto daño a ellos que no queda nada de lo que eran antes, y simplemente se han convertido en cuerpos podridos por dentro, que caminan entre limbos, entre planos, sin hallarse ni aquí ni allá. La mayoría de ellos ya están condenados y son víctimas del terror y lo retorcido, adorando a una entidad que probablemente ni siquiera entienden, pero que es lo único que les queda. Algunos de estos personajes son los malhechores que vemos a través de la temporada, el asesino Errol Childress, los cocineros del LSD, entre varios más. En mi opinión, la mayoría de ellos son habitantes de Carcosa, aunque en realidad todavía no son ascendidos al horror cósmico. Be good, I'll bring you some more water around noon. Bye, Daddy. Para la mayoría, Hastur era un símbolo, un monstruo inventado para llevar a cabo cada una de sus terribles perversiones, pero no para él. Errol era un ferviente creyente en su dios Hastur, viviendo y muriendo por él. Él era un hombre enigmático y trastornado que no titubeaba en ningún momento a la hora de realizar alguna acción en base a su creencia. Solamente mirarlo a la cara nos hacía ver que él ya había visto el horror cósmico directamente, y él sabía que todo era real. Sabía que estas entidades habitaban entre nosotros, y él sabía que el rey de Carcosa era su verdadero dios, y me atrevería a decir que incluso, tal vez, él era el avatar de Hastur en este plano. De hecho, si te diste cuenta, a diferencia de los demás cultistas, él no usaba ninguna droga. Él podía ver a Carcosa en sus sueños, en sus visiones, mientras que los demás tenían que tomar algún tipo de medicamento para poder tener estas visiones. Por eso, Ludox cocinaba medicamentos, porque ellos todavía necesitaban sus pócimas para poder ver las entidades cósmicas. Pero Errol parecía ver cosas que ni siquiera nosotros podíamos mirar en la pantalla. Y aunque nunca se confirma de manera oficial, ese túnel de aquel combate final era la forma en la que Errol poco a poco estaba trayendo a Hastur hacia nuestro mundo, creando un portal desde Carcosa hasta Luisiana, un portal que el mismo Ross vería en aquella escena tan enigmática. Ross Spencer Cole era un detective muy problemático, a pesar de ser muy conocido por todas sus habilidades, sobre todo la de obtener confesiones de criminales. A todo el departamento le parecía un tipo raro, y no era para menos. Ross tenía un pasado muy oscuro en el que había perdido a su hija, y a partir de ahí se sumió en una depresión muy fuerte, llegando a sufrir insomnios, alucinaciones y conductas violentas. Pasó los siguientes años de su vida como agente encubierto en narcóticos, conviviendo con la peor basura posible y consumiendo todo tipo de medicamentos que le permitían ni siquiera dormir, al menos descansar un poco, por lo que no solamente perdió parte de su humanidad al perder a su familia, sino que también poco a poco se iba consumiendo en un mundo sumamente podrido, convirtiéndose poco a poco en un errante decrépito, un cuerpo putrefacto en el mundo de True Detective, algo que lo ha convertido en otro cadáver más del mundo de Carcosa. Por eso cada uno de los hombres malos de esta historia aseguraban haberlo visto a él caminando con ellos en Carcosa. Rust ya era un errante como los demás. A pesar de su aparente frialdad, Rust
todavía demostraba ser capaz de formar vínculos genuinos. Por ejemplo, la conexión con su compañero, que a pesar de tener problemáticas con él, eran bastante honestos entre ellos. Y era probablemente lo más parecido que Rust tenía a un amigo, comprobando que aún le quedaba un poco de humanidad. Sin embargo, ese lazo con el Rey Amarillo de alguna forma hacía que él fuera susceptible a cada una de las pistas hacia el culto. Él podía ver lo que los demás no. Por eso, a él siempre le llegaban las visiones, los dibujos, y parecía que Hastur quería hasta cierto punto que él siempre estuviera presente en esa historia. Probablemente el punto más fuerte de aquel vínculo lo podemos ver en ese combate final, cuando todos vemos que él es capaz de mirar el portal que unía a los mundos. Una experiencia que deja un profundo efecto en algo que le ayuda a revelar su humanidad con su compañero. Al final de la temporada, por lo que enfrentó, se permite sentir dolor y la pérdida que sufrió con su hija, asegurando que cuando vio aquel portal también sintió el amor de ella. De alguna manera, Ross logró encontrar la tranquilidad viendo a Carcosa directamente a los ojos. Las respuestas no las tengo. Es todo lo que puedo ofrecerte en este video. Cada persona puede sacar apuntes muy diferentes de lo que representa Hastur y True Detective, pero creo que tú ya habías encontrado la mayoría de esos vínculos y eran más que claros que iban más allá de algo meramente filosófico o moralista. Hastur, en este mundo de True Detective, era una entidad invisible que afectaba directamente a nuestro mundo. Ahora, con la cuarta temporada de la serie y muchas más preguntas saldrán a la luz, sobre todo que ya se ha confirmado que esta temporada está relacionada directamente de nuevo al Rey Amarillo, pero ese video tendrá que esperar una vez que haya terminado la cuarta temporada de manera completa. Haita tenía la idea de que la felicidad solamente alcanzaba a aquellos que no la buscaban. Sin embargo, la alegría del humilde pastor se enturbia cuando éste empieza a meditar sobre la muerte. Haita se deprime y deja de hacer sus tareas cotidianas, por lo que muchas de sus ovejas enferman y mueren al poco tiempo. Al darse cuenta de lo que por su culpa estaba ocurriendo a su rebaño, se arrepiente y regresa a sus deberes, no sin dar antes gracias a Hastur por haber mantenido con vida a la mayoría de sus ovejas. Es entonces cuando una hermosa mujer se presenta ante el humilde pastor y le dice que desea permanecer junto a él. Pero cuando Haita le pregunta su nombre, esta huye completamente furiosa. Finalmente, cuando Haita pregunta sobre la naturaleza de la misteriosa mujer, todos le responden que la conocen. Se llama Felicidad y que la felicidad es demasiado caprichosa para los mortales. Esto fue Cthulhu TV.